Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, Señor, el que empezó la primera obra, Señor, en nosotros, Señor. Estamos seguros, Señor, y confiados que tú la terminarás en nosotros. Señor, gracias porque, Señor, en tus manos están nuestros tiempos, Señor. Y Rey Santo, Señor, todo se cumplirá de lo que está escrito en los libros, Señor. Se cumplirá para nosotros, Rey. Señor, gracias. Gracias por Jesucristo, porque aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey Santo, Señor. Y gracias por el Santo Espíritu de Dios, Rey, que nos guía a toda verdad, Señor. Tenemos dos intercesores. Y aún tenemos a los santos, a la iglesia, Señor, que también intercede por nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, Señor. Gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, que seas tú edificando a tu pueblo, Señor. Tu palabra dice que si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Señor, bendito Rey, Señor. Y que tu palabra, Señor, que tú envías no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, en todas las naciones, en todos los pueblos, Señor, y aún con nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas, mis hermanos. El Señor sea bendiciéndolos poderosamente. Y no solamente a ustedes, sino también a sus familias. Sea el Señor bendiciendo sus familias, bendiciendo sus trabajos. Y que la paz y el gozo del Señor estén en sus vidas. Y que podamos seguir caminando en justicia. Porque esto es el reino de Dios, como dice las Escrituras, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que el Santo Espíritu de Dios sea guiándonos en todo momento. Hoy, hermanos, estaremos mirando en la escuela doctrinal el tema que hemos estado mirando acerca del reino, y en este caso vamos a mirar lo que corresponde a la doctrina del reino. Anteriormente habíamos estado hablando algunas cosas acerca sobre el reino, los principios del reino, ¿sí? Y es importante que en esto de la doctrina del reino podamos ver un principio del reino que es el principio de la autoridad. Y entonces nosotros estuvimos viendo también lo que es el fundamento del reino y lo que es la cultura del reino. Estos aspectos que nosotros hemos estado viendo anteriormente, mis hermanos, es muy importante porque igualmente tenemos un tema sobre un pueblo sin identidad, ¿sí? Y podemos mirar que muchas veces la iglesia no tiene una identidad de reino, mis hermanos. Y entonces es importante que estos temas los miremos, hermanos, y nos detengamos un poquito para mirar estos temas y igual mirarnos a nosotros mismos, porque el punto principal en nuestra vida espiritual es mirarnos nosotros, cómo estamos con el Señor y hacia dónde estamos yendo, qué es hacia dónde apuntamos. Y entonces, pues, es muy importante que igualmente nosotros podamos conocer acerca de la doctrina del reino. En Hebreos 6 nos habla de los fundamentos de la doctrina, ¿sí? Y nosotros ya los habíamos visto anteriormente, que era lo que es el bautismo, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, el juicio eterno. Estas cosas nosotros las vimos anteriormente, pero es importante que nosotros miremos
por ejemplo, lo que nos dice Marcos capítulo 1, versículo 21, nos dice en adelante. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, entonces aquí nos están diciendo que el Señor Jesús enseñaba, dice aquí, enseñaba y su doctrina, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces es algo bien interesante que nosotros podamos entender qué era lo que enseñaban los escribas, ¿sí? Qué era lo que enseñaban ellos y qué era lo que estaba enseñando el Señor Jesús. Entonces, si nosotros miramos allí en Juan capítulo 3, el Señor le está diciendo a Nicodemo, porque dice que los que son nacidos del Espíritu no saben para dónde van, son como el viento, ¿sí? Que no saben para dónde van ni dónde vienen. Así todo es el que es nacido del Espíritu. Y en el versículo 9 nos dice: Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces aquí estamos viendo un maestro de la ley, un fariseo, ¿sí? Y está preguntándole al Señor acerca del nacimiento de nuevo, acerca del nacimiento del agua y del Espíritu. Y entonces le dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo se puede entender esto? Y entonces el Señor le dice, siendo tú maestro de Israel y no sabes estas cosas, ¿sí? Y entonces aquí viene la parte importante acerca de la doctrina de Cristo. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Sí? Aquí esta es la parte importante, porque el Señor Jesús está hablando de algo que Él sabe y que ha visto. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo acerca de qué es lo que, hacia dónde apunta la doctrina. Entonces dice aquí en Marcos 1, en el 22 dice, se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿sí? Entonces podríamos entender entonces de qué era lo que enseñaban también los escribas. Los escribas y los fariseos, por ejemplo, los fariseos era un grupo, ¿sí? O un movimiento político y social, y era una escuela de pensamiento judío, óigalo bien, ¿sí? O sea que era algo muerto, ¿sí? Y de la tierra de Israel durante el periodo del segundo templo, o sea cuando destruyeron el templo de Nehemías y todo eso, se dice que ellos empezaron allá cuando en Babilonia empezó todo ese movimiento, ¿sí? Y era un movimiento de liturgias y de rituales del judaísmo rabínico. Por eso es que nos dice, el Señor les dice que invalidáis el mandamiento, ¿sí? Con doctrinas de hombres, ¿sí? Con las costumbres. Dice que ellos están dañando nuestras costumbres. Le dicen los fariseos, ustedes invalidan el mandamiento por mandamiento de hombres, o sea, del judaísmo rabínico. Entonces aquí el Señor, igualmente lo de los saduceos. Entonces el Señor le está diciendo que están diciendo aquí en Marcos que el Señor enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el versículo 23 nos dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él.
Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, mis hermanos, entonces aquí hay algo bien interesante también que nos dice, ¿sí? Que echó fuera demonios y los demonios, o sea, primeramente la confesión de los demonios, ¿sí? La confesión de los demonios decían: te conocemos, ¿sí? O sea que era visible, el Señor era la luz del mundo, en un mundo de oscuridad, Él era la luz, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios, que las tinieblas no prevalecen ante la luz. Entonces, el Señor Jesús, como la luz del mundo, pues los demonios la reconocían y sabían quién era. Entonces, los mismos demonios hasta están dando testimonio. Es muy tremendo que el hombre no quería dar testimonio del Señor Jesús, pero los demonios daban testimonio y decían: sé quién eres, ¿sí? Sé quién eres, el Santo de Dios, ¿sí? He venido para destruir y ha venido para destruirnos. Sé quién eres, eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces ahí sale el demonio, ¿sí? Clamando a gran voz, y dice, y todos se asombraban ahí en la sinagoga, porque eso sucedió en la sinagoga, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? O sea, ellos estaban acostumbrados a la liturgia, ¿sí? A leer. A la liturgia, a hablar del rabino X, Y, Z, a hablar de todo ello. Y creo que todavía siguen con la parachá y siguen como toda esa misma liturgia y todo eso, hermanos. Y es leyendo a Moisés y hablando del rabino este y el rabino otro, dice esto y tal cosa y tal otra. Entonces eso era lo que se hablaba en la sinagoga. Entonces el Señor está hablando y enseñaba con autoridad, y ahí en esa misma enseñanza coge y se manifiesta ese demonio y lo echa fuera. Y entonces dicen: ¿qué nueva doctrina es esta? O sea, ¿qué enseñanza nueva es esta? Y recuérdese que el evangelio del reino, ¿qué quiere decir? Las buenas nuevas del reino. O sea, el Señor estaba trayendo su reino y esas eran las buenas nuevas. Y dice: ¿qué nueva doctrina es esta? O sea, que traía una doctrina también nueva. Era el reino, era la luz, y estaba trayendo aún vida, y estaba diciendo: ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces, podemos mirar en este pasaje que hay varias cosas en las que nosotros debemos entender qué es entonces la doctrina del reino. Y por supuesto que el que trajo el reino es el que nos enseña qué es y cuándo y cómo, y la autoridad y el poder y todo ello, que lo que es concerniente a la doctrina del reino. Porque los fariseos, ¿sí? Los fariseos, ellos era una liturgia, era algo que llevaban y que era algo muerto, por decirlo así. Por eso mismo el Señor Jesús, allí en Juan 6, Él dice, Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros estamos viendo, hermanos, que habían unos discípulos que lo abandonaron. ¿Por qué? Porque él mismo decía que de la sangre y de la carne, y para ellos era una ofensa decir que comieran la carne de él y que tomaran su sangre, que bebieran su sangre. Pero él estaba hablando, por decirlo así, de la cena del Señor, ¿sí? De lo que él iba a hacer cuando iba a morir, que estuvieron tomando la cena y el Señor les dijo: este es mi cuerpo, el pan. Cogió y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es partido por vosotros, y esta es la sangre del pacto, o sea, el vino. Esta es la sangre del pacto por vosotros. Entonces aquí esto es lo que está haciendo el Señor. Y entonces el Señor le dice: mis palabras son espíritu y son vida, ¿sí? Entonces nosotros debemos de entender, hermanos, que en esto de lo que dice el Señor, mis palabras son espíritu y son vida, debemos entender entonces de que en la vida nuestra, en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, debe ir la vida del Señor. El Espíritu Santo de Dios debe de ir vida en la palabra, ¿sí? Que lo levante, que lo ayude. Y déjeme decirle, hermano, así como estos discípulos, porque eran discípulos, ¿sí? Dice aquí: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, si la palabra de Dios es espíritu y es vida, ¿y por qué estos discípulos dejan al Señor? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos discípulos? Esa es la pregunta que tú te puedes hacer. La palabra que es espíritu y es vida, ¿te está molestando? ¿Sí? ¿Te molesta la palabra que es espíritu y es vida? ¿Sí? ¿Te molesta a tu forma de vivir que estás viviendo y te está molestando? Debes de entenderlo. Debes de entonces entender que si la palabra de Dios te está removiendo y te está incomodando, ¿sí? Entonces es una palabra que tienes que prestarle atención, ¿sí? Es una palabra donde si el Señor te está mostrando las cosas que son necesarias, dejarlas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si no, vas a volver atrás. ¿Por qué? Aquí dice todavía en Juan 6, 66, o sea, 666. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces esto es importantísimo, hermanos, en nuestra vida espiritual. Es importantísimo que nosotros lo entendamos. Si la palabra incomoda, si la palabra te está incomodando, y si no te están hablando como tú quieres que te hablen, resulta que el pastor no me dice lo que yo quiero. Esto es bien tremendo porque lo han dicho, ¿sí? No, es que el pastor dice unas cosas que realmente no. A mí me gusta oír lo que a mí me agrada. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Sí? Porque lo exaltan también. Entonces, ¿para qué estamos? Estamos hablando en la palabra de Dios. Y entonces vemos este ejemplo que el Señor nos está hablando. Y entonces aquí en Marcos, donde estábamos en Marcos 21, Marcos 1, 21 en adelante, entonces vemos lo que el demonio está diciéndole, ¿sí? El demonio dice: sabemos quién eres tú, ¿sí? Y dice: el santo, ¿sí? ¿Has venido a destruirnos? Entonces para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo. Y mire que estos demonios están hablando en plural,
¿sí? Dice, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. No era uno, sino ¿Sí? Está hablando en plural. ¿Has venido para destruirnos? O sea que el cuento entre lo espiritual ya se sabía. Aquí está Jesús Nazareno. Aquí está el Hijo de Dios, ¿sí? Y vino a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, mire, hermanos, que es importante que nosotros lo miremos, y dice en el 27, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces debemos de entender, hermanos, que aún, ¿sí?, en la doctrina del Señor Jesucristo es para que echemos demonios. No solamente el pastor, hermanos. Perdóneme, pero es que el Señor nos da autoridad a todos. Allí en Marcos 16 dice que al que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, mas al que no creyere será condenado. Dice, y estas señales, ¿sí? Dice en Marcos 16:17, dice, y estas señales, ¿sí?, acompañarán a los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, ¿sí?, tomarán serpientes. Y aquí entonces va hablando todo lo del reino, hermanos. Pero el Señor da autoridad y poder, hermanos, ¿sí?, para que nosotros hagamos la obra, ¿sí? Y lo podemos ver cuando el Señor mandó a los 12 para que fueran para que fueran por las aldeas, por los pueblos, ¿sí?, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios, ¿sí? Y después mandó a los 72. Entonces, esto es lo que el Señor habla. Y cuando vino el Pentecostés en Hechos 2, que fueron embestidos con el poder del Espíritu Santo, cuando dice en Hechos 1:8, y seréis, ¿sí? En Hechos 1:8 nos dice que es la promesa del Padre, ¿sí? Que cuando venga el Espíritu Santo, dice que lo que el Señor está diciendo ahí en Marcos 16, dice que hablarán nuevas lenguas, era lo que el Espíritu Santo haría. Y en Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí nos está hablando y nos está dando el poder, ¿sí? Recibiréis poder. Y el Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, nos dan la autoridad, ¿sí? O sea, cuando nacemos de nuevo nos dan el uniforme de policía, ¿sí? Y cuando somos bautizados en Espíritu Santo, nos dan la pistola, por decirlo así, ¿sí? O sea, un policía con pistola, ¿sí?, que va a ejercer una autoridad. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que en la doctrina del reino, entonces, es una enseñanza con autoridad, ¿sí? Y nosotros podemos ver en Mateo capítulo 7, y lo podemos ver, la parábola que el Señor dice, o no parábola, lo que el Señor habla sobre los 2 cimientos, desde el versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces aquí vuelve y el Señor está enseñando una palabra del reino. Y está diciendo entonces de que aquellas personas que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra, los considera
a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y muestra también a aquellos que escuchan la palabra de Dios pero no la ponen por obra. Entonces los considera como aquellos hombres que edifican sobre la arena, ¿sí? Entonces, y vemos las consecuencias de edificar sobre la arena, que es una gran ruina. Entonces, ellos están escuchando esta palabra, hermanos, y dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, o sea, de su enseñanza, se admiraban, hermanos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que era una palabra, hermano, una palabra fresca. Era una palabra que venía del Padre, porque de eso también vamos a hablar, ¿sí? Era una palabra que venía del Padre, una palabra que traía vida, una palabra que lo llevaba a uno a querer caminar con el Señor Jesús y a querer cumplir. Déjeme decirle, hermano, esta palabra es espíritu y es vida. Y para ellos fue vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque era espíritu de vida, ¿sí? Entonces, en nosotros, cuando nosotros nacimos de nuevo, fue vivificado nuestro espíritu, mis hermanos, para que nosotros podamos que esta palabra venga y dé vida a nuestra vida y nos lleve a querer, ¿sí? Caminar con el Señor. Entendamos esto, habían unos discípulos que se alejaron del Señor ahí en Juan 6. No nos olvidemos que había gente que fue confrontada con la palabra del Señor y mejor prefirieron abandonar. Dice, y muchos, no fueron pocos, sino muchos se fueron, ¿sí? Y el Señor confronta a los 12. ¿Ustedes también quieren irse? Entonces debemos de entender, hermanos, que la gente que está dispuesta, aquí nos muestra el Señor cuando dice que la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire, hermanos, es tan sencillo uno dar una palabra. Uno puede bajar una palabra de internet y darla, ¿sí? Y esa palabra tiene espíritu y tiene vida. Le pregunto a usted, ¿usted puede, con la guianza del Espíritu Santo, usted puede dar una palabra y sé que usted estudia esa palabra y la trabaja y esa palabra va a tener espíritu y vida y va a dar vida a las ovejas que se le comparte, a las personas que se les comparte, a las personas que han nacido de nuevo se les comparte y esa palabra empieza a obrar en ellos. Pero una palabra que uno saque una palabra de un estudio de internet y uno la comparte, hermano, y que es importante porque el Señor mismo le dice a Nicodemo, ¿sí? Nosotros hablamos de lo que hemos visto, hablamos, ¿sí? El Señor le dice a Nicodemo, de lo que nosotros hemos hablado, de eso podemos decir, de lo que hemos visto y de lo que hablamos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros debemos de entender entonces que el Señor está hablándoles a ellos y les está diciendo acerca de lo que es ese cimiento y de que si ellos oyen si ellos caminan en la palabra del Señor Jesús, van a estar fortalecidos y nada los va a cambiar, nada los va a derribar. Entonces, ¿qué era lo que enseñaban los judíos? Pura historia, ¿sí? Puras mandamientos de hombres, ¿sí? Entonces eso el pueblo de Israel necesitaba. Ahora, ¿qué está oyendo la iglesia ahora? ¿Sí? ¿Qué está oyendo la iglesia? Y vamos a ir hablando un poco más acerca de esas cosas, de las cosas que está escuchando la iglesia y que si realmente la iglesia del Señor Jesucristo está teniendo vida o están dormidos y no hablan de pecado, no hablan de arrepentimiento, no hablan, sino que están hablando es de confesiones de fe positivas, de la doctrina de la prosperidad, hermanos. Y déjeme decirle, ahora podemos mirar algunas cosas acerca de eso. Y entonces mire, hermanos, como en Lucas capítulo 4,
aquí nos dice acerca de que el Señor estaba en una sinagoga igualmente, ¿sí? En un día de reposo y estaba enseñándoles, ¿sí? Y también, o sea, un espíritu inmundo sale de ellos, pero ¿qué es lo que los que estaban en la sinagoga dicen? Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Sí, entonces esto es la parte importante. O sea, mire que en Mateo estamos mirando cómo hablaban acerca de los dos cimientos y era una palabra con autoridad, hermanos, que se estaba dando, ¿sí? Aquí el Señor vuelve y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder, ¿sí? Porque esas son las dos cosas, la autoridad y el poder. Manda a los espíritus inmundos y salen. Entonces, esto es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. La autoridad, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor nos da la autoridad. Y cuando somos bautizados en Espíritu Santo, nos da el poder, ¿sí? Y cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de bautismos en agua. Estamos hablando de el bautismo en Espíritu Santo, lo que leíamos ahora en Marcos, que dice, hablarán nuevas lenguas. Entonces, cuando somos bautizados en Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a darnos los dones espirituales. En Mateo capítulo 5, nosotros podemos ver, hermanos, la doctrina del Señor Jesús. Y, por ejemplo, cuando nos habla en Mateo 5:38, nos dice, hermanos, Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, mis hermanos, aquí es algo bien interesante acerca del amor a nuestros enemigos, nos dice el Señor. Y entonces Él empieza a hablar acerca de la doctrina del reino. Esto es la doctrina del reino. Entonces mire lo que está diciendo. Él toma una parte de lo que es la enseñanza de Moisés, ¿sí? Lo que es Moisés, porque dice que el Señor iba a levantar un profeta igual que Moisés, ¿sí? Y que el pueblo lo oiría. Entonces Él dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, como es la doctrina del reino, ¿sí? La doctrina del reino, donde está el Señor Jesucristo en nuestras vidas y donde está el Espíritu Santo de Dios, entonces, como dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores, ¿sí? La palabra de Dios nos está diciendo a nosotros y nos dice, al que venciere yo le daré esto, ¿sí? Entonces, en Romanos nos dice a nosotros que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está en nosotros y Él fue un hombre y Él venció, ¿sí? Y el Espíritu Santo de Dios está también en nosotros y que estaba en el Señor Jesucristo y que lo guió, ¿sí?
y que no habló por su propia cuenta, porque el Padre que estaba en él, porque en él habitaba la plenitud de la verdad, allí el Padre lo guiaba y hablaba y hacía y veía lo que hacía el Padre. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está diciendo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Esto es Moisés, ¿sí? Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es como la protección al prójimo, pastor. Amar al prójimo. Sí, es la protección hacia el prójimo. Sí, Primero, por eso dice, amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sí. Entonces la protección es hacia el prójimo. Sí, pero es que como Moisés enseñaba, o sea, la ley de Moisés decía ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Sí. Sí, ahora la doctrina del reino es algo totalmente diferente, hermanos. ¿Por qué? Y más aún nosotros, o sea, allí eran los judíos, sí, los judíos llevaban la doctrina de Moisés, pero esa doctrina de Moisés la mezclaron, sí, la mezclaron con doctrinas de hombres, porque el Señor lo habla. Pero entonces, en este caso, para nosotros ni doctrina de Moisés teníamos. Era con la del mundo. O sea, ¿y quién regía en el mundo y quién enseñaba el mundo? Satanás, ¿sí? Entonces es más fuerte, ¿sí? Porque en nosotros era algo más fuerte. Pero es algo como similar a esto, ¿no? Porque ¿quién va a dar una mejilla? ¿Quién le pega una mejilla y se va a quedar quieto y le va a voltear la cara para que le pegue en la otra parte? ¿Sí? Eso en la concepción nuestra, en el mundo, eso es ilógico. Pero en la doctrina del reino, que es todo lo opuesto, ¿sí?, a la doctrina del mundo, entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar, hermanos, qué doctrina nosotros estamos siguiendo, con qué doctrina estamos caminando en el reino, ¿sí? Eso es lo importante que nosotros tenemos que tener. Dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Sí? A cualquiera que te obligue, dice, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues, no lo rehuses. ¿Sí? Oíste que fue dicho. Esta es otra parte de Moisés. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es Moisés. Sí, el Señor dice, ora por ellos. Esto es Moisés. Y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Óigalo bien. Si nosotros caminamos en esto, el Señor dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces aquí hay una gran diferencia. El que practica, ¿sí?, la doctrina del mundo, entonces dice, el Señor está hablando de que Él hace salir sobre malos y sobre buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces ahí estamos viendo, o sea, el Señor es imparcial. Sí. Además también dice que Él extiende su mano y da de comer a todo ser viviente, ¿sí? Sí. Y también al que se siente malo, pues le da, y al que se siente bueno también, entonces así no habrá excusa. Pero mira, hermana, que esto es delicado, ¿sí? Porque muchas veces, sí, uno espera una represión de Dios, pero Dios sigue dando. Pero como tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que prestar atención es a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos está diciendo. Uno dice, no, pues como que el Señor, lo que estoy haciendo, pues el Señor me está dando la oportunidad, pero y no deja de bendecirme. ¿Sí? Y es peligroso, porque Él está diciendo, haz esto, ¿sí? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Entonces, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, y de tener cuidado, ¿sí? Tienes vida, tienes salud, tienes
tienes todo, ¿sí? Pero no quiere decir que el Señor está colitando la forma como estás viviendo, ¿sí? Entonces, tú puedes ser un hijo de Dios, pero tienes que empezar a caminar y hacer los cambios en esa doctrina que estás caminando por la doctrina del reino. Entonces, mis hermanos, esto es bien precioso lo que el Señor habla. Y, por ejemplo, cuando dice en el versículo 27 de Mateo, que estamos mirando, Mateo 5, nos dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto es Moisés, ¿sí? En Moisés, o sea, los mandamientos dicen no adulterarás, ¿sí? Que es el mandamiento séptimo, ¿sí? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces aquí está el punto, hermanos, que ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que me tengo que sacar un ojo, me tengo que sacar el otro, me tengo que cortar una mano? Pero el Señor está diciendo, y mírelo, aquí está muy sencillo, ¿sí? En el versículo 28 Él está diciendo, o sea, el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, o sea, el Señor en la gracia, en la misericordia, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu de Cristo en mi vida, dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, o sea que nosotros, el Señor nos está diciendo, tienes que tener un corazón limpio. Tienes que tener un corazón puro, ¿sí? Eso es lo que está diciéndonos el Señor. Tienes que tener un corazón limpio y tienes que tener un corazón puro. O sea, y el Señor nos da las herramientas para que nosotros saquemos todas esas cosas que en el corazón nuestro hay. Porque aún en Mateo, hermanos, nos dice, en Mateo 6, nos dice que si tu ojo, ¿sí? Él habla algo precioso acerca de estas cosas y que nosotros tenemos que prestar atención. Dice, la lámpara del cuerpo, en Mateo capítulo 6, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, ¿cómo uno codicia a una mujer? Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, ¿qué es lo que está pasando en la vida de ese hombre? ¿Sí? Entonces, hay una situación en su vida y esa luz, ¿sí? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán más las tinieblas? Las mismas tinieblas. Entonces, hermanos, es una situación donde yo tengo que empezar a hacer un trabajo y de presentarme al Señor y decirle, Señor, necesito que me ayudes en la forma de mirar. Hermanos, le doy ese consejo porque cuando yo nací de nuevo, eso fue lo que me pasó a mí, ¿sí? La mirada mía era una cosa muy tremenda y entonces empecé a decirle, Señor, quiero limpiarme. Señor, no quiero ver así de esa forma. Y pensaba en colocarme gafas oscuras, pensaba en quitarme los lentes de contacto, pensaba en tantas cosas, hermano, hasta que opté en caminar con la cabeza hacia abajo. Pero era mi deseo de agradar al Señor. Y le dije al Señor que me ayudara y que me limpiara la forma de mirar.
Y eso fue lo que el Señor hizo. Entonces aquí está diciéndole el Señor que si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácatelo. O sea, saca esa laxivia, saca esa concupiscencia, hermano, de tu vida. Y entonces esa es la forma que el Señor nos dice. Porque mire que está hablando del adulterio, ¿sí? Y que es un adulterio que está en el corazón, ¿sí? Ya has adulterado con ella en tu corazón. O sea que se mentalizó, pensó, salieron pensamientos de cómo estar en una relación sexual con esa mujer, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo acerca de la mirada, pero también está hablando de la mano, ¿sí? O sea que podemos estar hablando de masturbación. Porque el Señor dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. O sea, es decirle al Señor y sacar, hermano, cortar con todo eso y decirle, Señor, mi forma de mirar es tan tremenda, Señor, que después me lleva a la masturbación, ¿sí? O se quedó pegado en la masturbación y trae todas esas imágenes que si es una persona casada, está adulterando en su corazón. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros podamos entender lo que es la doctrina del reino, mis hermanos. En lo que el Señor nos está enseñando acerca de la doctrina del reino y que Él enseñaba, hermano, como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos mirar en Lucas capítulo 7, versículo del 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz y esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel le he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, hermanos, en Mateo capítulo 8, del 5 al 13, también nos habla del centurión, pero Mateo nos habla como si el centurión estuviera hablando con el Señor Jesús directamente. Y tomé esta cita bíblica de Lucas porque pues casi no se escucha esta cita bíblica, y este centurión era afín con los judíos porque hasta aún les mandó a construir una sinagoga, y los ancianos de allá de Capernaum estaban diciéndole, te rogamos, ¿sí? Te rogamos que hagas esto porque Él es digno, ¿sí? ¿Sí? Él es digno de que le concedas esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él ayudaba allí a ese pueblo en Capernaum, ayudaba. Amaba a su ¿sí? prójimo. Amaba al prójimo y pues igual les edificó una sinagoga. Entonces, esto movió a Jesús. Pero cuando Él iba a la casa, pues Él mismo él manda. El centurión manda a decir, no soy digno que entres en mi casa, ¿sí? Entonces podemos ver, hermanos,
que aquí se está hablando de dos tipos de autoridades, ¿sí? El centurión está diciendo, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Entonces, esto es importante, hermano, que es un principio del reino. La autoridad es un principio del reino y que vamos a estar hablando más adelante sobre estas cosas, hermano, porque en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe entender, hermano, el principio de autoridad. Y para que tú tengas autoridad, debes estar bajo una autoridad, ¿sí? Y no quiere decir, hermano, que entonces, porque el pastor no está bajo autoridad, bajo un hombre que le dictamine, entonces no está bajo autoridad. Entonces, es importante que nosotros lo podamos ver el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo estaba guiado por el Padre y Él no hablaba nada sino directamente lo del Padre, y Él no hacía nada sino lo que el Padre le decía. Él estaba bajo una autoridad, ¿sí? Pero entonces este centurión está diciendo, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este va y ve y viene, ¿sí? Entonces haz eso con mi siervo, ¿sí? Haz esto porque sé que tú también tienes una autoridad espiritual. El centurión le estaba diciendo, tú tienes también una autoridad espiritual y no necesitas de ir a mi casa, no necesitas de entrar a esa casa de un gentil, no soy digno. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama humillarse. Esto se llama la humillación. Esto es ser una persona humilde. Y una persona que se humilla, hermano, ante el Señor. Él es un centurión, o sea, uno que estaba a cargo de 100 hombres. Pero este hombre no le importó. ¿Pero por qué no le importó? Porque amaba al siervo, ¿sí? Porque quizás era un siervo que era nacido en su casa. Y dice que ahí que era un siervo joven, ¿sí? Por la palabra que utilizan, que es país, que quiere decir que es un siervo joven, ¿sí? Entonces, él lo amaba a ese siervo, y porque si no fuera un centurión que no le importara, pues que se muera ese esclavo y a la hora del té pues compro otro y ya, ¿sí? Pero es el aprecio que se tenía de ese esclavo. Entonces, las malas lenguas dicen que el centurión y el esclavo, este siervo, tenían una relación homosexual, ¿sí? Eso es muy tremendo, hermanos, lo que se habla también, porque no sé si usted hay libros que ya sacaron y están hablando sobre esto. Entonces debemos de entender, porque esto de la ideología de género, hermano, esto toman también de allí, de la palabra de Dios, y aún hablan de la relación entre Jonatán y David. Las trastocan, ¿sí? La Biblia. Entonces trastocan la Biblia para poder sustentar su pecado. Miren, mis hermanos, entonces la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que el centurión también hace ver que él es un hombre que tiene una autoridad y que él puede decirle a la enfermedad, sé sano, y es sano. Y así fue lo que pasó. Entonces podemos ver frente a frente dos autoridades, una autoridad física y una autoridad espiritual. En el caso nuestro, hermanos, digámosle, las ayudas ministeriales tienen una autoridad, ¿sí? Y deben de entender el puesto, ¿sí? Porque, por ejemplo, los 12 discípulos tenían una autoridad espiritual. Cuando el Señor los envía, ellos tienen una autoridad espiritual. Y ellos deben entender que están bajo una autoridad y deben hacer eso en fe en la autoridad que es delegada. Entonces, asimismo, los hijos de Dios también tienen una autoridad espiritual, hermanos. Y es importante que nosotros hagamos uso de esa autoridad espiritual. ¿En qué sentido podemos tener esa autoridad espiritual? Hermano, primeramente en la oración. Porque el Señor dice, la oración del justo puede mucho.
Y déjeme decirle, hermano, que para uno tener una autoridad espiritual, uno debe andar en santidad, porque los mismos demonios decían: tú eres el santo de Dios, ¿sí? Entonces, los mismos demonios reconocían el estado espiritual del Señor Jesucristo. Entonces, es importante que tú también, hermano, los demonios también reconozcan, ¿sí? Reconozcan esa autoridad espiritual. Y aquí, entonces, en Mateo capítulo 21, versículo 23, estamos mirando acerca de la autoridad del Señor Jesucristo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto es muy tremendo, hermanos, que no querían. ¿Sí ve la actitud de ellos? O sea, por eso el Señor habla fariseos hipócritas, ¿sí? Y esto es bien tremendo, porque dice: si decimos esto, entonces nos va a decir: ¿por qué no creísteis? Y si decimos que es de los hombres, entonces se viene el pueblo contra nosotros. Mejor no digamos nada, para que no nos digan nada, ¿sí? Hasta pensaron con sabiduría, pastor. Pero es muy tremendo la gente que se queda callada, también igualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay temores, ¿sí? Claro. De ser acusados o lo que fuera. En fin, esto es lo de la autoridad del Señor Jesús, pero es bien interesante, hermanos, que el Señor Jesús, entonces, como no les contestó con qué autoridad Él hacía todas estas cosas, miren lo que el Señor habla acerca de este punto en Mateo 12, versículo 22, nos dice: Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente que estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bueno, hermanos, entonces aquí también nos está exponiendo el Señor. Entonces está explicándoles a ellos con qué autoridad hace estas cosas, ¿sí? Y entonces dice, ellos le dijeron: tú echas demonios por orden de Belcebú, ¿sí? Y entonces el Señor les dice: porque como los hijos de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, ellos trabajaban también echando fuera demonios. Mire lo que le está diciendo entonces el Señor. Dice: ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, ¿en qué nombre los echan? ¿Sí? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, que ellos son los mismos hijos y van a juzgar a estos padres que estaban hablando estas cosas del Señor Jesús. Dice:
pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, mire que no era él. Para que entendamos, él era hombre, él era un hombre, él se despojó de ser Dios, como dice Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante. Él se despojó de ser Dios, ¿sí? Y entonces, así como nosotros, por medio del Espíritu Santo de Dios, echamos fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Entonces aquí está diciéndole el Señor, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que la doctrina del reino de Dios, en la doctrina del reino de Dios está el echar fuera demonios, ¿sí? Por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí hay algo bien interesante entonces, hermanos, en el Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 13, acerca de los hijos de los fariseos, de los hijos de los sacerdotes que echaban fuera demonios. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, aquí esto es bien tremendo, como dice aquí, y esto era notorio, ¿sí? Esto es notorio, hermanos, que es lo que estábamos diciendo cuando nosotros tomamos una predicación de internet y vamos a darla, ¿sí? Entonces aquí ellos estaban diciendo que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, era una copia, estaban copiando, ¿sí? O sea, ¿a dónde estaba la autoridad y el poder? ¿Sí? ¿A dónde estaba la autoridad y el poder? ¿A dónde estaba lo que produce vida? Y había 7 hijos, estos son los de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea que conocían a Jesús, ¿sí? Que había muerto y resucitado. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, ese siervo de Dios lo conocemos, sé quién es él. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Sí? ¿Quiénes eran ellos entonces? ¿Sí? No tenían poder, no tenían autoridad, estaban copiando y pegando el nombre del Señor Jesús. Como dicen, copiar y pegar, ¿sí? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Muy tremendo esto, hermanos. Y dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, es muy interesante, hermanos, que nosotros podamos observar estas cosas que el Señor está hablando, hermano. Y, hermanos, es bien interesante que el Señor nos habla a nosotros, y aquí está también una declaración del apóstol Pedro, ¿sí? Que es bien importante que nosotros la entendamos en estos tiempos de la iglesia del Señor Jesucristo, hermano, porque el Señor nos habla y nos dice de negarnos a nosotros mismos. El Señor nos habla de que el que dice aquí en Lucas 9:23, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues,
¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y mire lo que entonces nos dice el Señor en Mateo 16, cuando el Señor dice que era necesario que fuera a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y morir y resucitar al tercer día. Dice aquí en el versículo 22 de Mateo 16, dice que Pedro... Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Era contrario a lo que el Señor estaba diciendo, de que debíamos de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz y seguirlo. Era contrario, era todo lo contrario. O sea, como decir, esta es la doctrina del reino y él estaba en otra doctrina. Óigalo bien. Y la iglesia le está pasando eso mismo, mis hermanos. En la iglesia, los hijos de Dios no deben de padecer. Los hijos de Dios deben de ir en carro, en coche. Yo no digo que no sea así, hermanos, ¿sí? Yo no digo que si el Señor bendice, listo. Pero es que hay una doctrina que es contraria a lo que el Señor nos dice, ¿sí? Y esto es lo que dice entonces Pedro, ¿sí? Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Óigalo bien, esto es muy tremendo. ¿Por qué? Porque Pedro le está diciendo: no padezcas. No vayas al desierto, ¿sí? El desierto, no, algo te está pasando, debes estar en un pecado, debes de tener un pecado oculto, porque esto que te está pasando, esto no está bien, porque los hijos de Dios, el Señor los tiene en sus manos, el Señor los tiene en algodón. No, hermano. Esto no es así. Esas declaraciones de fe, hermano, que esas confesiones de fe positiva, esto de la doctrina de la prosperidad, hermanos, esto es algo que es contra la doctrina del reino. Esto es algo y se ha metido en la iglesia. ¿Qué dijo el Señor entonces a Pedro? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto es muy tremendo, hermano. Esto es muy tremendo porque el Señor le está diciendo, quítate delante de mí, Satanás. O sea que esta doctrina es de Satanás y está metida en la iglesia. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en estar bien, en estar cómodo, en estar feliz, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en el 24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es muy importante, hermanos. El Señor nos dice, y lo hablábamos en esa versión Nueva Traducción Viviente: el que no lleva mi cruz, el que no se niega, no es digno de mí. ¿Sí? No es digno de mí. Y entonces le está diciendo que si alguno quiere venir en pos del Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto es la doctrina del reino. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, bendito Rey, por la obra, Señor, bendito Rey, que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Y Rey Santo, Señor, que nosotros caminemos, Rey Santo, Señor, en la doctrina del reino, Señor. Que no estemos caminando en la doctrina, Señor, del maligno, Padre Santo, Señor. Que no estamos caminando en la doctrina del mundo, Padre Santo, Señor. Por eso tú nos dices, Rey Santo, Señor, que no nos adaptemos a este mundo, sino que transformemos, Señor, el espíritu de nuestra mente, Señor, bendito Rey. Y es, Señor, hacer un cambio, Señor, bendito Dios, Señor, doctrinal en nuestra mente. Un cambio, Señor, de todo lo que nosotros, Señor, aprendimos en el mundo, Señor, y que es necesario desecharlo. Es necesario decir, como dicen, borrón y cuenta nueva, Señor.
es borrarlo, es reaprender, Señor, es ser reenseñado, Padre Santo, Señor. Rey Santo, Señor, a aquellos, Señor, discípulos, Padre Santo, Señor, que les cuesta dificultad, Señor, bendito Rey, Señor. Mira, hermanos, que estoy viendo cómo están colocando un ataúd dentro de una fosa. Es necesario, hermano, que nosotros seamos, hermanos, que nosotros descendamos, que nosotros, para que Cristo Jesús crezca. Es necesario que Cristo Jesús crezca, hermanos, y que no seamos como aquellos discípulos que abandonaron al Señor Jesús. Y de cierto les digo que esos murieron. Esos murieron y no se salvaron porque lo abandonaron, porque lo negaron. Padre Santo, Señor, auxilia, Padre Santo, Señor, a aquellos discípulos, Señor, que en estos tiempos, Señor, bendito Dios, han sido confrontados, Padre Santo, Señor, con la doctrina de la prosperidad, Señor, con la doctrina del mundo, Señor, y no la quieren abandonar, Padre Santo, Señor. Te pedimos por ellos, Padre Santo, Señor, por aquellos que se resisten, Señor, y que se rebelan aún para con tu enseñanza, Señor, bendito Rey. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, que seas auxiliándolos y ayudándolos, Santo Espíritu de Dios, convenciéndoles de juicio, de pecado, de juicio y de justicia, Señor, bendito Rey, para que empiecen a caminar contigo, Rey Santo, Señor, para que lleven la cruz, Señor, bendito Rey, Señor, para que se nieguen a sí mismos, Señor, bendito Rey, Señor, y te sigan, Señor, prendidos de la mano, aferrados a ti, Rey, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Señor, es necesario morir, Señor. Es necesario morir, Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que está crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh Rey Santo, Señor, ayuda a tu iglesia, Padre Santo, Señor. Ayuda a aquella iglesia que, Señor bendito Dios, diste tu vida por ella, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.